Hola, feliz día para todos. Hoy vamos a hacer esta presentación referente a la cadena de frío y al control de las condiciones ambientales. Entonces vamos a dar inicio. Bueno, la cadena de frío es el sistema logístico que va a integrar todos los elementos y los procedimientos necesarios para manejar aquellos productos que requieren bajas temperaturas para su conservación. Esta conservación pues va a garantizar la calidad, la seguridad, la efectividad de todos estos productos y se debe garantizar desde su fabricación hasta la administración al paciente. Como les decía, el ciclo de la cadena de frío inicia desde la fabricación del producto hasta que logremos su administración al paciente. Entonces vamos a tener unos elementos para garantizar esta cadena de frío. Por ejemplo, los contenedores con el aislamiento térmico. También vamos a necesitar los acumuladores de frío como los gel packs. Estos elementos son imprescindibles en cualquier fase de la cadena de frío, tanto para transportar como para almacenar. En el mercado pues hay diferentes modelos, hay de distintos volúmenes, referencias, dimensiones, dependiendo pues de la capacidad de lo que vamos a transportar, de la cantidad de productos que vamos a transportar, pues así mismo vamos a elegir los tamaños que sean suficientes. Para garantizar la cadena de frío vamos a necesitar pues ciertos elementos. Entonces, los refrigerantes que vamos a tener que congelarlos entre menos 25 a menos 10 grados centígrados. La recomendación es que esto se haga desde 48 horas antes para garantizar que pues, nos vayan a prestar la función de mantener refrigerado lo que vayamos a transportar. Asimismo, necesitamos el termohigrómetro, que es el elemento con el cual vamos a medir y a controlar la temperatura de la cadena de frío. Las áreas de almacenamiento deben tener una separación, deben estar adecuadamente identificadas y limpias, que en el caso pues siempre de la institución son las neveras o refrigeradores. Y en el embalaje debemos verificar que estén disponibles estos elementos para el embalaje. Debemos verificar la calidad de estos elementos, que estén en buenas condiciones y que tengamos disponibles los refrigerantes. Entonces, debemos siempre para el traslado de estos productos que requieren cadena de frío asegurar que el número de refrigerantes y su ubicación sean la adecuada para garantizar la conservación del rango de temperatura de la cadena de frío por el tiempo que nosotros tengamos establecido en el cual vamos a tener nuestros productos en estos empaques. No se debe permitir el contacto directo de las bolsas de hielo, de los paquetes refrigerantes con el producto, porque esto puede ocasionar el deterioro de las etiquetas, de los empaques, la congelación del producto y esto pues va a alterar su calidad e incluso su efectividad. Los productos que son sensibles a la humedad los vamos a identificar porque vienen en un empaque de aluminio con una bolsita de sílica y esta bolsita no se la debemos retirar por ningún motivo. Los productos que requieren cadena de frío para su conservación, entre los más comunes son insulinas, inmunoglobulinas, vacunas, el Metergin, entre otros. Ahora vamos a ver el control de las condiciones ambientales. Para el control de las condiciones ambientales vamos a revisar estas definiciones. Entonces, un termómetro es un instrumento que nos mide la temperatura de un sistema. Un termohigrómetro es un instrumento que nos va a medir tanto la temperatura como la humedad relativa de un sistema. La estabilidad es la aptitud de un principio activo o de un medicamento de mantener en el tiempo sus propiedades originales dentro de las especificaciones establecidas en relación a su identidad, concentración, potencia, calidad, pureza y apariencia física. La estabilidad es lo que nos garantiza que ese principio activo de un medicamento o una vacuna realmente cumpla su función al momento de que nosotros vayamos a utilizar este producto. La temperatura ambiente es la temperatura del aire registrada en el instante de la lectura y va a depender obviamente de la ubicación geográfica. Entonces, debemos tener en cuenta cuáles son las condiciones y recomendadas de temperatura para nuestros medicamentos o vacunas. Entonces, tenemos que cuando el medicamento dispositivo diga congelación, quiere decir que debe estar a menos de 0 grados centígrados. Si dice refrigeración, debemos tenerlo en una temperatura entre 2 a 8 grados centígrados.
Si dice la etiqueta lugar fresco, es porque debe estar entre 8 a 15 grados centígrados. Si no trae ninguna recomendación, ninguna indicación, no debemos sobrepasar los 25 grados centígrados. Y si dice que esa temperatura ambiente controlada, debemos estar entre 15 a 30 grados centígrados. Si sobrepasamos la temperatura indicada para este medicamento o dispositivo médico, vamos a hacer que pierda su conservación, su estabilidad, su efectividad y probablemente pues ya no va a tener el efecto esperado. Por ende, es importante garantizar la temperatura adecuada para cada producto. ¿Y qué es la humedad? Entonces, la humedad es la cantidad de vapor de agua que hay en el aire. La humedad relativa es un factor ambiental que afecta considerablemente las condiciones de estabilidad de los medicamentos almacenados. Los medicamentos que son sensibles a la humedad se llaman higroscópicos. La humedad relativa ideal a la que vamos a almacenar nuestros medicamentos va a estar entre 40 a 70 grados centígrados de humedad. Debemos llevar adecuados registros, no es solamente tener el termohigrómetro, sino garantizar que vamos a registrar esa temperatura y esa humedad. Entonces, para eso tenemos un formato como el que estamos viendo en este momento, en el cual podemos registrar la temperatura ambiente, la humedad del ambiente y en caso de que manejemos cadena de frío, entonces vamos a registrar la temperatura de la red de frío. Esto debemos hacerlo en la mañana y en la tarde. ¿Y qué pasa si encontramos que la temperatura está por encima de lo que debería estar para la conservación de ese medicamento dispositivo? Entonces debemos en este caso disminuir la temperatura. ¿Y cómo podemos disminuir esa temperatura? Entonces vamos a recurrir a medios físicos como la apertura de ventanas y puertas para aumentar la ventilación del sitio de almacenamiento y el área circundante. Si no es suficiente esta medida, podemos utilizar otros medios como el uso de ventiladores. Si a pesar de realizar estas actividades no se genera una disminución en el valor de la temperatura, de tal manera que se encuentre en el rango aceptado para este medicamento o dispositivo, entonces vamos a proceder a trasladar estos medicamentos o insumos hacia una zona que tenga mejores condiciones ambientales y vamos a registrar los valores de la temperatura en esta nueva área. Después de que pasen unos 15 o 30 minutos, después de que hayamos implementado todas estas actividades, vamos a tomar nuevamente la temperatura y humedad y vamos a registrar en nuestro formato. Si lo que necesitamos es aumentar la temperatura, porque está por debajo de lo recomendado para este insumo, entonces lo que tenemos que hacer es disminuir la ventilación del sitio de almacenamiento, cerrando pues ventanas, puertas, obstruyendo la entrada de aire al área de almacenamiento, o vamos a aislar en otra zona de almacenamiento. Y después de realizadas estas actividades, si a pesar de eso no logramos aumentar la temperatura, entonces debemos trasladar a otra área que tenga mejores condiciones. Igualmente, pasados 15 a 30 minutos de que tomemos estas medidas, debemos hacer un nuevo registro de temperatura y humedad y colocarlo en nuestro formato. Si el problema lo tenemos es con la humedad, entonces porque tenemos demasiada humedad y necesitamos disminuir esa humedad, entonces podemos instalar material de secante, que son estas bolsitas de sílice o gel. Podemos aumentar la temperatura ambiente del área. Si esto no es posible en esta área, debemos trasladar a otro ambiente en donde se mejoren las condiciones ambientales y pasados 15 o 30 minutos hacer un nuevo registro para ver si ya mejoraron las condiciones de humedad. Si lo que necesitamos es aumentar la humedad porque estamos en un área o en un momento del ambiente muy seco, entonces podemos recurrir a medios físicos como la apertura de puertas y ventanas para favorecer el ingreso de humedad al sitio de almacenamiento, disminuir la temperatura ambiente del área. Igualmente, si no logramos estas condiciones en esta área o ambiente, debemos trasladar hacia otro lugar con mejores condiciones ambientales y pasados 15 a 30 minutos hacer una nueva lectura de nuestro termohigrómetro para ver si ya mejoraron las condiciones de humedad. Con esto, pues, hemos hecho un recuento y recordado cuáles son las mejores condiciones para mantener nuestros medicamentos, insumos y dispositivos en cuanto a sus condiciones de temperatura y humedad. Muchas gracias.